Este es el campo de internamiento de inmigrantes en busca de asilo de Purnara, a escasos 17 kilómetros de Nicosia, la capital de Chipre. Si caminamos unos 2 kilómetros en esa dirección, nos encontraremos con la Franja Verde, una zona de pacificación establecida desde hace algo más de 40 años por las Naciones Unidas, cuando Turquía invadió la isla. La existencia de la República Turca del Norte de Chipre, un país no reconocido por ningún otro del mundo más que Turquía, de quien es su putita, es una anomalía que tiene como una de sus consecuencias que Chipre sea, en términos proporcionales, el segundo país con más inmigrantes de la Unión Europea. Porque la Franja Verde es muy porosa y esta porosidad hace que muchos inmigrantes de África lleguen a la República del Norte sin necesidad de visado y simplemente crucen ilegalmente a Europa caminando. La Franja Verde es también uno de los motivos por los que Chipre no está en el espacio Schengen. Para las personas que viven y trabajan en la zona circundante de este campamento, Purnara, que tiene una capacidad de aproximadamente 800 personas, pero ahora alberga casi 3.000 solicitantes de asilo, principalmente africanos, ha sido una bomba de relojería durante mucho tiempo y la situación no hace más que empeorar cada día. A diario, los inmigrantes salen del campamento, generalmente en grupos, y circulan por la zona semi-industrial alrededor de Purnara o atraviesan los campos hasta llegar al pueblo más cercano. Algunos buscan wifi, otros toman el autobús hacia Nicosia, algunos pasan el rato y otros, obviamente, delinquen. Constantemente se suceden historias sombrías sobre robos en casas, inmigrantes meando en las aceras, padres en el pueblo que no dejan que sus hijos salgan a jugar y mujeres en la zona cercana al campamento que dejan el trabajo temprano, temerosas de que les pille la noche. Algunas de estas historias son sin duda exageradas, pero muestran el estado de ánimo general. Me he tomado la molestia de traerles hasta aquí para invalidar el argumento que muchas veces esgrimen en sus comentarios, que yo no sé nada de inmigración descontrolada porque no vivo en España y no vivo esa inmigración en mis carnes. Si miro desde mi terraza al Mediterráneo, como quien dice, puedo ver las costas de Siria. En el pueblo de al lado tengo un gran núcleo de refugiados sirios. Chipre enfrenta los mismos desafíos que cualquier otro país de la Unión. Si ustedes conocen un poco los contenidos de mi canal, sabrán que me gusta considerarme un humanista y que me interesa profundizar en los motivos por los que ocurren los fenómenos psicológicos. Así la gente no se vuelve racista o xenófoba porque sí. Hay siempre un motivo, y en el caso de fenómenos tan complejos, estos hunden sus raíces en lo más profundo de la psique humana y en las estructuras sociales que nos rodean. En el corazón de estas actitudes discriminatorias yace el miedo a lo desconocido, una emoción primaria que ha sido fundamental para la supervivencia de nuestra especie y que determinados partidos políticos alimentan para amedrar. Este temor ancestral que en tiempos remotos nos protegía de peligros reales puede manifestarse de forma desproporcionada en nuestras sociedades modernas, llevándonos a percibir amenazas que son exageradas desde los poderes políticos con el único objetivo de garantizarse una porción jugosa en el pastel de las urnas. El encuadre de la noticia es un fenómeno especialmente relevante a la hora de explicar los motivos del auge de la xenofobia, por un lado, y por otro, de cómo la izquierda se esmera en minimizar el problema, por otro. Porque en ambos lados hay pecados. Esta técnica psicológica se basa en presentar información de manera selectiva, moldeando la interpretación de la audiencia. Yo podría entrar en este campo de refugiados y adentrarme en un chamizo lleno de negros de aspecto patibulario, poner una música tenebrosa y jugar con las palabras para hacerte ver este campo como una amenaza a la estabilidad de Occidente. O podría escoger el humilde hogar de una familia siria que lucha por subsistir, que ha abierto una pequeña tienda y que solo pretende integrarse en esta sociedad de la mejor forma que puede. Un titular como «Marroquí involucrado en robo frente a persona detenida por robo» cuentan una misma historia con dos encuadres diferentes. El primer encuadre inmediatamente asocia inmigración con delincuencia, el segundo encuadre lo ignora. Informar que una oleada de inmigrantes clandestinos llega a nuestras costas, en lugar de personas buscando asilo, huyendo de la guerra, arriban a las playas evoca una invasión incontrolable o bien humaniza la situación. Ninguno de los dos enfoques cuenta una historia real. Ambos enfoques defienden unos intereses concretos. Los partidos políticos emplean el encuadre para narrar el problema de forma consciente según le beneficie. Si usted es una persona ponderada,
debería resultarle igualmente irritante que se exagere o se dulcifique el fenómeno. La tendencia humana a categorizar y simplificar nuestro entorno social juega también un papel crucial. Dividimos el mundo entre nosotros y ellos. Es un mecanismo cognitivo que, si bien nos ayuda a procesar la complejidad del mundo, puede derivar en la creación de estereotipos y de prejuicios. Estas categorizaciones, simplistas, se ven reforzadas por sesgos cognitivos como el de confirmación, que nos lleva a buscar y recordar información que confirme nuestras creencias preexistentes. En un mundo polarizado y politizado como el nuestro, los partidos de ambos bandos juegan con ese sesgo constantemente, repitiendo una y mil veces las noticias que validan su agenda para exagerar su magnitud y provocar en el elector una sensación de urgencia y de confirmación. En este sentido, tanto la izquierda como la derecha actúan de un modo muy similar para validar sus ideologías. Si solamente nos fiáramos de la prensa de izquierdas, llegaríamos a la conclusión de que España es un país inseguro para las mujeres, poco menos que Sudán, porque el feminismo se nutre de cada noticia de violencia intrafamiliar para empujar su agenda. Casi diría que la celebran, porque eso les proporciona una identidad, les da de comer, les da una razón de existir. Del mismo modo, la prensa de ultraderecha repite de forma obsesiva las noticias que exageran la parte más oscura de la inmigración, para poder así validar sus postulados. Las cuentas de Twitter de seguidores de Vox constantemente señalan las actividades criminales de los inmigrantes, incidiendo en la nacionalidad de violadores, asesinos, ladrones, para producir de este modo una constante sensación de miedo y de urgencia entre sus seguidores. Usted puede tener la percepción de que detrás de cada esquina le espera un inmigrante ilegal con un machete, pero esa percepción no es real. Esta es una vieja estratagema que funciona tanto para unos como para otros. Además, la necesidad de pertenencia y de una identidad social positiva puede llevar a individuos y a grupos a elevar su autoestima mediante la devaluación de otros. Este proceso de comparación social puede alimentar actitudes xenófobas y racistas, especialmente en contextos de incertidumbre económica o social como la que vivimos. Para poder establecer las bases de una discriminación xenófoba, se echa mano de estereotipos que deshumanizan al contrario. Los que no comen jamón, los que se follan cabras, los jovenlandeses, los que adoran al pederasta que se casó con la niña. Esta estrategia dio espectaculares resultados durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la propaganda nazi reducía a los judíos a la categoría de animales despreciables. Ahora estamos en la República Turca del Norte de Chipre. Este es el Buyuk Han, un caravasar histórico ubicado en Nicosia. Construido en 1572 durante el dominio otomano, este edificio sirvió originalmente como un albergue para comerciantes y viajeros, ofreciendo alojamiento y seguridad. A muy escasos metros de aquí se encuentra la Catedral de Santa Sofía, construida durante el período gótico en el siglo XIII, que fue convertida en mezquita en 1571, tras la conquista otomana de la isla. La reconversión de la Catedral de Santa Sofía de Nicosia, en realidad, es un buen ejemplo de otro problema de base que provoca un aumento de la xenofobia en nuestro mundo. Hay determinadas culturas que son incompatibles. Nos gusta pensar que la nuestra es la buena, pero curiosamente los de la otra cultura opinan lo mismo. Personalmente creo que la cultura occidental es la más avanzada del mundo en cuanto a libertades, garantías y comodidades. No quiero que haya ninguna duda al respecto. Y también creo que si alguien viene a Occidente, debe esforzarse por adoptar nuestras costumbres. El Islam es incompatible con la cultura occidental por múltiples motivos, pero el más poderoso es que el Islam es una cultura teocentrista y eso la convierte en incompatible con la democracia. No es casual que de los aproximadamente 50 países considerados mayoritariamente musulmanes en el mundo, solo un pequeño porcentaje se clasifica como democracias plenas según los estándares internacionales. Túnez, Indonesia, Senegal o Malasia son a menudo citados como ejemplos de democracias musulmanas, aunque con diferentes grados de consolidación democrática. Por otro lado, el Islam es misógino por definición, y determinadas costumbres arraigadas en esos países colisionan abiertamente con las nuestras. Pues bien,
Este problema no tiene solución. A veces simplemente hay que reconocerlo y ya está. Lo más cercano a una solución que existe es que ambas culturas intenten llegar a un acuerdo de mínimos y aprender a ignorarse en todo lo demás. Esto no quiere decir que no podamos llevarnos bien hasta cierto punto. He recorrido muchos países musulmanes en los que siempre, y digo siempre, me ha maravillado la asombrosa generosidad y la hospitalidad de su gente, porque una cosa son los países y quienes los gobiernan, y otra muy distinta son las personas. Así, en lugares como Irán, Pakistán, donde he estado 2 veces, o Sudán, me he visto abrumado, literalmente abrumado, por la amabilidad de las personas que me he encontrado por el camino. Esta amabilidad llegaba justo a los lindes de la religión. La religión siempre entraba en juego y ahí comenzaban las fricciones. De nuevo, esto no tiene solución. No la hay. Punto. Les confieso que yo mismo tengo sesgos importantes a la hora de abordar el problema de la inmigración y la inmigración ilegal. Intentaré explicárselos. Por un lado, yo vengo de una familia de emigrantes. Mis bisabuelos emigraron a Cuba y a Argentina. Cuando lo hicieron, Galicia era poco más que el medievo, y ellos fueron acogidos en las urbes más desarrolladas del planeta. No puedo ni imaginarme el shock cultural que pudo suponer para ellos cruzar el océano para buscarse la vida. Pero del mismo modo no puedo imaginar cómo recibieron los cubanos y los argentinos a aquellos barcos llenos de inmigrantes sucios, apestosos, desnutridos, cubiertos de pulgas, cubiertos de costras, con costumbres incivilizadas. Mucho más cerca en el tiempo tengo tíos que emigraron a Suiza. Ya sé lo que me van a decir, que los gallegos que emigraron a Suiza iban con un permiso de trabajo, que no eran inmigrantes ilegales. Ya. Pero es que mis tíos nos contaban que los españoles eran los parias de los parias y que los suizos protestaban porque los guarros de los españoles tiraban de la cadena por la noche, hacían ruido a horas intempestivas, no respetaban las más mínimas normas de convivencia o arrojaban la basura por el balcón. Nosotros fuimos las despreciables cucarachas hace nada. No podemos olvidar eso. No quiero que utilicen este argumento para rebatirme nada. De hecho, soy perfectamente consciente de que puedo estar perfectamente equivocado con esto, pero es lo que pienso. Simplemente les estoy informando de por qué yo soy una persona sesgada a la hora de valorar este tema. Por otro lado, desde hace mucho tiempo desprecio el concepto de frontera. Soy un firme defensor de la propiedad privada, pero los estados, entes sin alma, con monopolio de la violencia, a los que hemos entregado nuestras vidas a cambio de una presunta protección, me chirrían profundamente. Entiendo que existen culturas diferentes, entiendo que hay unas culturas que son mejores que otras, pero llevando este concepto al extremo, bien podríamos establecer fronteras y visados en los barrios o en las ciudades, porque siempre habrá algún motivo por el que un grupo humano se sienta superior a otro y por lo tanto quiera montar una frontera que lo separe del resto que son inferiores. Si las fronteras son algo real y además creemos tantísimo en ellas, estamos en la obligación de admitir como válidas las reivindicaciones nacionalistas de Cataluña o el País Vasco, o bienvenidos a la República Independiente de mi casa. Las fronteras, como otros muchos constructos mentales artificiales, son convenciones por las que vivimos, pero que solo residen en la imaginación del hombre. Las fronteras son aleatorias, y yo me cago en ellas. Finalmente, otro sesgo con el que tengo que pelear a la hora de abordar el problema de la inmigración ilegal es que me he visto expuesto a las miserias del mundo. No las he vivido en primera persona, pero las he visto. Las he visto con mis propios ojos. Yo he realizado personalmente una investigación durante varios meses con cámara oculta para documentar la esclavitud infantil en India. Imagínense lo que han llegado a ver mis ojos a lo largo de esa investigación. Durante 9 meses visité con mi moto las ONGs más aisladas de todo el territorio latinoamericano para llevarles donaciones allí. He asistido al desfile de las inclemencias a pie de carretera a lo largo y ancho de más de 100 países. Y les puedo prometer que hay miles de millones de personas en este planeta que no tienen nada.
Por favor, no caigan en la trampa de deshumanizarlos. Son personas con aspiraciones, con sueños, con esperanzas, con sangre en las venas como usted y como yo. Personas que, igual que usted, sienten la necesidad de prosperar, una necesidad legítima de buscarse un futuro mejor. No podemos permitirnos el lujo de simplemente ignorarlos, de mandarlos a tomar por el culo, de arrinconarlos, donde no nos molesten. Somos seres humanos y la empatía debería ser una de nuestras características definitorias. Y llegamos a la Franja Verde. Esta es una lengua de tierra de nadie que divide la República Turca del Norte de Chipre y la República de Chipre. Desde hace 40 años es vigilada por los cascos azules para impedir un conflicto armado entre Turquía y Chipre. Si la miras en el mapa verás que en algunos distritos apenas tiene unos metros de ancho. Porciones de barrio abandonadas en el centro de Nicosia y en algunos lugares tiene una anchura de varios kilómetros de territorio que tuvo que ser abandonado por sus habitantes durante la invasión y que ahora es ocupado por las alimañas y la maleza. Esto si la miras desde el mapa. Si la miras de cerca es otro cacho más de tierra reseca. De nuevo, el fantasma de las fronteras imaginarias pululando. En estos terrenos, torpemente aislados por una valla que se cae a cachos, y a veces ni siquiera eso, se está produciendo a diario un constante goteo de inmigrantes africanos indocumentados que luchan por llegar a Europa, atravesándola a pie. Creo que nadie en su sano juicio es capaz de ignorar que la inmigración descontrolada origina delincuencia. Esto creo que no admite la más mínima discusión. Además, es sencillo de entender. Tú eres un marroquí de 19 años. Has vivido una vida de miserias, tu familia está desestructurada. Sientes un profundo rencor porque a escasos kilómetros de donde vives la gente nada en la opulencia. Y tu cultura te ha enseñado una serie de valores incompatibles con la civilización occidental. Para complicar más las cosas, los tejados de tu ciudad están plagados de antenas parabólicas cuya señal muestra día y noche una sociedad de consumo en la que todos tienen teléfono móvil, todos tienen casa, todos comen 4 veces al día y todos lucen dientes como teclas de piano. Cuando tras años de lucha consigues cruzar al otro lado del espejo, te encuentras con una mano delante y otra detrás. ¿Y qué cojones vas a hacer? ¿Qué harías tú cuando todas tus posibilidades se han agotado? Cuando tu familia se muere de hambre y cuando tu cultura y tu historia personal te han enseñado a luchar a las bravas con uñas y dientes, solo has aprendido la ley de la calle, solo has aprendido a hostias que el único que gana es el que pega el primer puñetazo. Lo único que te queda es delinquir. Me extraña que no haya más casos de delincuencia, porque lo cierto es que no son tantos como te hacen creer. Verás. Para ejemplificar lo terrorífico que es que haya menas campando a sus anchas con machetes, los temidos menas, Vox repite hasta la saciedad que el 17% de la población comete más del 50% de los delitos. Esto yo no lo discuto, esto es verdad. Las cifras son las que son. Los inmigrantes ilegales son fuente de conflicto y además de forma significativa. Sin embargo, tomemos las estadísticas oficiales también para estudiar la magnitud real del problema. En su informe La extranjería en prisión, publicado en mayo de 2024, es decir, hace nada, el Ministerio del Interior reporta que hay 12.665 presos extranjeros en las cárceles españolas. Según Statista, hay actualmente viviendo en España más de 6 millones de extranjeros. Posiblemente sean bastantes más, dado que este dato solo indica los censados. Pongamos que son 7 millones. De estas cifras, deducimos que la posibilidad de que un inmigrante ingrese en prisión es del 0,18%. Por lo tanto, asociar mena con delincuente es un argumento falaz. Se lo repito, la posibilidad de que un inmigrante ingrese en prisión es del 0,18%. Esto no quiere decir que los inmigrantes ilegales no produzcan conflictos. Quiere decir que no producen tantos como le cuentan. Hablando de magnitudes, otro argumento que me repiten desde Vox es que en su barrio ha crecido la delincuencia y son siempre los mismos los que atracan las tiendas, los que no comen jamón. Este argumento es el que se conoce como falacia de generalización apresurada.
Esta falacia ocurre cuando se saca una conclusión general a partir de una muestra insuficiente o no representativa. Siguiendo este mismo argumento, yo puedo mañana mismo plantarme en España, visitar únicamente el barrio de Salamanca en Madrid y llegar a la conclusión de que España es un país rico de gente blanca que viste con ropa de Armani. Es crucial que entiendan que su experiencia personal y subjetiva, por muy dolorosa que sea, no tiene nada que ver con las cifras globales. El problema no se puede medir porque usted en su barrio se sienta inseguro, porque del mismo modo sería legítimo medirlo desde la perspectiva de alguien que vive en la opulencia. El problema no se puede medir porque un tuitero de ultraderecha haya retuiteado una noticia de un marroquí que se folló a una vieja. El problema se mide en magnitudes, en cuántas viejas hay, en cuántos marroquíes hay y cuántos terminan follándose a la vieja. Es decir, el problema existe, pero la dimensión que te presentan o la que tú vives en tus carnes no es real. Aunque te duela a ti. El problema lo percibes distorsionado, bien por tu experiencia cercana, bien por lo que te cuentan quienes viven de distorsionarlo. Y aquí tenemos el Mare Nostrum, ese mar que durante tantos siglos nos unió y ahora nos separa. En esta situación de desesperanza, no puedo dejar de hablar de un binomio explosivo que tiene lugar en las costas en las que yo vivo. Las ONG de rescate, lejos de ser entidades sin ánimo de lucro, son organizaciones con trabajadores y directivos que viven de su actividad. El negocio de organizaciones como Open Arms es transportar inmigrantes, no salvarlos, transportarlos. Gracias a esto consiguen subvenciones y donaciones privadas. Si estas organizaciones fueran ONG de salvamento marítimo, devolverían a los refugiados a un puerto seguro cercano al lugar del rescate, pero curiosamente el destino siempre es Europa, porque si no llevasen a las personas a Europa, esos inmigrantes no pagarían a la mafia. Por su parte, las mafias, informadas de que los barcos de rescate como Open Arms estarían esperando en aguas internacionales, emplean embarcaciones de peor calidad, atiborradas de gente y con muy poca gasolina. Los inmigrantes pagan entre 1.000 y 4.000 euros a los traficantes de personas para cruzar el Mediterráneo. Sin embargo, estos viajes pueden resultar más costosos todavía si se desean evitar los controles de las autoridades en los países del norte de África. Este negocio es tan rentable que Europol estima su valor entre 3 y 6.000 millones de euros. En Libia genera ingresos anuales entre 250 y 300 millones de euros y en algunas localidades de la región de Trípoli puede representar el 50% del ingreso total. En este negocio no podemos obviar a las personas. Les cobran sumas exorbitantes por su viaje, estafando a estos desamparados desde el inicio y con frecuencia dejándolos desprotegidos en su largo trayecto desde el África central y meridional. Una vez fuera de su entorno habitual, como han relatado miles de inmigrantes africanos, pasan de mano en mano de personas sin escrúpulos mientras persiguen su sueño de llegar a Europa. A esta ecuación debemos sumar otros elementos que hacen que la situación migratoria en España tenga ciertas particularidades. Es un secreto a voces que el Reino de Marruecos incentiva el tránsito por el estrecho de delincuentes liberados de sus cárceles, que además practica un más que flagrante chantaje migratorio, empleando a seres humanos indefensos como moneda de cambio o como ariete. Recapitulando, entiendo que la migración descontrolada sea un problema que puede preocupar a muchas personas y esa preocupación es genuina. De nuevo, lo que cuestiono es la magnitud, lo que cuestiono es que este sea un tema que justifique la agitación política permanente. Esto suscita que si intentas poner las cosas dentro de un contexto racional, la respuesta inmediata de aquellos infectados de xenofobia sea llamarte follamoros. La política actual tiene dos enfoques para intentar solucionar el problema de la inmigración descontrolada, a mi juicio los dos cortoplacistas y ninguno de ellos válido. El primer enfoque, adoptado tradicionalmente por la izquierda, engañoso por donde lo mires, es establecer una narrativa que asegura que estos pobres inmigrantes son niños que huyen de la guerra, desamparados, hambrientos, y que nuestro deber es acogerlos, subvencionarlos y esperar que un día lleguen a solucionar el más que evidente problema de despoblación que asola el futuro de las pensiones en Europa.
Esta premisa se asienta sobre una gran mentira, que se desmonta fácilmente con datos. Si bien los inmigrantes huyen en mayor o menor medida de una situación de penuria, muy pocos lo hacen de la guerra, apenas hay niños, y estimaciones de diferentes fuentes sugieren que las mujeres constituyen entre el 10 y el 30% dependiendo del año y la ruta específica. La mayoría de los inmigrantes irregulares son hombres en edad militar que se encuentran en el rango de edad de entre 18 y 34 años. Este grupo representa entre el 50 y el 70% del total. Los menores rondan únicamente entre el 5 y el 10%. La proliferación del uso de redes sociales y la profesionalización de las mafias ha provocado que muchos de ellos conozcan al dedillo, a la perfección, el protocolo de entrada y de qué forma pueden eludir la acción de la fuerza de fronteras de los países europeos. Así, rompen sus pasaportes, saben a dónde acudir para recibir las archiconocidas paguitas y saben qué responder cuando son detenidos para poder asentarse en Europa. Las leyes en la sociedad occidental se asientan en valores muy claros de presunción de inocencia y de trato justo al reo. Está fuera de toda cuestión expulsar a las bravas a las personas sin conocer a ciencia cierta su edad, su país de procedencia o si realmente huyen de una guerra y pueden acceder al estatus de refugiado. Tú no puedes simplemente, mirando a un negro, decidir que lo tiras al mar. Debe hacerse con la ley en la mano. Y los inmigrantes ilegales a menudo se lucran de esta característica del sistema y, en consecuencia, la población no entiende que sean alojados en hoteles, obtengan beneficios económicos o su deportación se dilate tanto. Pero es que somos seres humanos civilizados. Las cosas se hacen así en Occidente. El mismo sistema que garantiza que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario y que cuando te enfrentes a la justicia vas a disfrutar de un trato humano, se aplica a los inmigrantes ilegales que, pues chico, también son personas. Lo que tú exiges para ti, tienen que disfrutarlo ellos también. Sin embargo, el trato excesivamente buenista trae consigo un problema adicional, el archiconocido efecto llamada, que a pesar de lo que quiera decir la izquierda, existe, vaya que sí existe. Es un efecto perverso que provoca que cada año el problema se agrave sin que parezca tener una solución. Quiero creer que entre alojar a inmigrantes ilegales en hoteles de 4 estrellas con piscina y arrojarlos al mar, debe existir un equilibrio que nos salve de convertirnos en bárbaros y a la vez sepa defender los derechos de los autóctonos para impedir que se sientan estafados o esquilmados. Ningún gobierno hasta la fecha ha sido capaz de plantear una solución equilibrada. El segundo enfoque erróneo es el que defiende la ultraderecha. La ultraderecha intenta disimular su xenofobia insistiendo en que ellos celebran la inmigración legal, que su lucha es específicamente contra los ilegales, y proponen poner fronteras firmes, establecer campamentos que en realidad son campos de concentración, devolverlos al agujero de donde salieron, dejarlos a la deriva en sus cayucos, yo qué sé. Ni se imaginan ustedes las monstruosidades que me han sugerido en los comentarios de mis vídeos personas enfermas de odio alimentado por partidos como Vox. Personas que no dudarían ni un instante en devolver a patadas al agujero de donde salieron a seres humanos. No deja de ser paradójico que la derecha tradicional se identifique con los valores cristianos, pero los abandone cuando le viene bien. Ni conmiseración, ni amor al prójimo, ni ayuda al necesitado, ni pollas. Nada de lo que enseñó Cristo vale para estos animales. Que les den por el culo y se apañen como quieran. Los mandamos a una isla en Sierra Leona, con cocoteros y que se busquen la vida. Este enfoque ignora un problema de base. La miseria existe en el mundo. Es algo real. Y asistimos a ella desde una sociedad adiposa, enferma de obesidad, cuyas bases se asientan en la rapiña y la explotación de la mitad del mundo más pobre. Esto es objetivamente así. Sé que no le gusta a usted oírlo, pero el teléfono móvil desde el que usted está viendo este vídeo está manchado de sangre, sudor y lágrimas de seres humanos. La ropa que usted viste, el coche que usted conduce, el estado de bienestar que usted disfruta. El mundo es un lugar profundamente injusto y desigual, desde que abandonas la frontera de Europa hasta que cruzas la de Estados Unidos. Todo el puñetero mundo consiste en ver niños currando, gente viviendo en chamizos, personas al límite de sus fuerzas. Lo he visto con mis propios ojos, hostia. La inmigración ilegal se produce fundamentalmente porque las personas que la protagonizan no tienen nada. No tienen nada. Repito, no tienen nada. Por no tener, no tienen nada que perder.
Por eso se lanzan al mar, por eso recorren miles de kilómetros comiendo piedras y durmiendo al raso. Nadie arriesga su vida por capricho. Si no quiere usted verlo, perdone, pero tiene el alma podrida. Mientras exista la miseria en el mundo, habrá personas dispuestas a jugarse la vida por escapar de ella. A esas personas los pasaportes y los visados le importan una mierda. Y con razón. A esas personas las vallas que les pongan delante les van a importar un carajo. Porque no tienen nada que perder. Finalmente estamos en el lado europeo de Nicosia. Esta calle en calma representa en cierto modo los valores occidentales que muchos creen que se verán amenazados por la inmigración descontrolada. Creo que ha quedado claro que mi opinión es que tienen una parte de razón, pero no toda. La gran cuestión que nos plantea la inmigración ilegal es si no refleja en cierto modo una cuestión acuciante, la sostenibilidad a largo plazo de las diferencias abismales entre ambos lados del espejo. Por muy utópico que suene, la única opción que tenemos, la única de evitar la inmigración ilegal, es acabar con la miseria. La inmigración ilegal solo se va a resolver con políticas de cooperación al desarrollo, con inversión en infraestructuras en los países más pobres, con políticas de consumo responsable que señalen a las empresas que llevan a cabo prácticas esclavistas en el tercer mundo, transfiriendo tecnología y conocimientos, incidiendo en la educación, apoyando democracias, apoyando el emprendimiento allá donde están los señores marrones. Sé que esto a ustedes les suena a utopía, pero más utópico es pretender que una valla de mierda sea capaz de defenderlo a usted de una marabunta interminable de personas sin miedo a la muerte porque la vida que tienen es 1000 veces peor. Les voy a contar el problema real, que poco o nada tiene que ver con los menas y del que los políticos no hablan. Ya les adelanto que es un problema de tal magnitud que es muy difícil de asimilar por el cerebro humano, pero vamos a intentarlo. Hoy en África viven 1.500 millones de personas. 1.500 millones de personas. De ellos, 750 millones son menores. Todos ellos viven una situación totalmente inimaginable de pobreza extrema, de desesperación absoluta y sin un futuro a la vista. Y dudo mucho que ustedes puedan imaginar lo que significa eso. Yo mismo soy incapaz de imaginarlo, y eso que me pasé 6 meses atravesando ese continente en moto y viendo escenas prebíblicas totalmente dantescas, a pie de carretera, una tras otra. Para traer a estas cifras algo más manejable, yo tengo 50 años. Si viviera en Chad, Nigeria o Lesoto, me moriría dentro de 3, de viejo. Y sin embargo me encuentro de puta madre. Asimismo, si viviera en Níger, Chad, Sudán del Sur y la República Centroafricana, sería analfabeto. Y sin embargo, he publicado 6 libros. ¿Se dan cuenta de los eones que nos separan? La magnitud de la miseria es tal que hay personas, y ojo, son personas, con ojos, con manos, con esperanza, con vidas, con alma, que emprenden una peregrinación a pie de 3.000 kilómetros para buscarse la vida. Lo hacen con el poco dinero que han conseguido ahorrar toda su familia, llevando encima la losa de la responsabilidad de tener que triunfar. Cada mujer del Congo tiene una media de 6 hijos. En el año 2050, a la vuelta de la esquina, África tendrá 2.500 millones de habitantes. Es decir, que en este planeta, lo quieran ustedes o no, vamos a tener que convivir con otros 1.000 millones de jóvenes, adolescentes y niños que van a tener hambre y van a reclamar su derecho a una vida digna. Lo quieran o no, el mundo va a tener que buscar una solución global a lo que ya es una tragedia sin precedentes. Y esa solución no puede pasar por poner fronteras. Los menas de hoy son una nimiedad en comparación a lo que se viene. Es imprescindible empezar ayer con políticas que le den un futuro a África y al resto de los países más pobres. No hay otra opción. Puedes poner las barreras que quieras, puedes disparar desde lo alto de la valla, puedes ponerte como quieras, que un aluvión de 1.000 millones de personas no lo para ni Dios. La única forma de resolver el problema migratorio es en su origen. Pero claro, ¿qué puedes pedirle a los políticos de hoy en día que te dicen que son niños o que son jovenlandeses? Y después cobran a fin de mes como si tal cosa.